Es biólogo y zoólogo por la Universidad Complutense de Madrid. A lo largo de su carrera, ha explorado la vida salvaje de todo el mundo, filmando sus documentales. Desde 1991, ha guionizado o dirigido más de 120 documentales internacionales de historia natural y antropología. Su guión del largometraje Guadalquivir fue nominado al premio Goya al mejor documental. Y gracias al mismo, recibió también la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos 2013. Sus perspectivas científicas discrepantes con el relato oficial y su visión original del comportamiento humano le han otorgado una gran popularidad. Entre todas sus redes, suma cerca de 500.000 de seguidores repartidos por todo el mundo. Desde 2023 organiza safaris a África y travesías en grandes veleros donde imparte conferencias. Su último libro, Yo, Negacionista, se ha convertido en un bestseller internacional. Tras el convencimiento falaz de que sobran seres humanos en el planeta, se extiende amenazante una ideología inducida que considera que la vida de una mascota es más valiosa que la de personas que disienten, bebés no nacidos o ancianos enfermos. Nace así una peligrosa nueva religión laica apocalíptica basada en la ira, pero disfrazada de amor por la naturaleza, el planeta y el clima. Un nuevo sistema de valores que está poniendo en jaque las libertades. Su dogma: el ser humano es malo y el resto de los animales son los nuevos dioses. Esta coartada moral de la naturaleza herida se está utilizando para sojuzgar a la humanidad. Un extraño encuentro con una manada de lobos en el Parque Nacional de Yellowstone hace 24 años abrió la reflexión de este zoólogo sobre el significado místico de un animal totémico más allá de la biología. En estas páginas argumenta, con un enfoque original y aportando datos asombrosos, lo que aquella increíble experiencia le enseñó. El lobo de Dios, Lupus Dei, y el dios lobo, Lupus Deus. El lobo es una criatura de Dios, pero no es un dios, como quieren que creamos. En ese matiz se sustenta toda la narrativa de agendas medioambientales, sociales y económicas planteadas por organismos supranacionales, ONG y falsos filántropos que promueven este postulado pseudo-religioso cientifista, basado en que el hombre está destruyendo el planeta. Pero, ¿y si no fuera cierto? Así es. Yo sé que esto así al principio puede resultar un poco sorprendente, pero por eso precisamente pues lo he puesto bien estructuradito en un libro. Porque bueno, vamos a empezar por cosas que yo creo que a lo mejor todos hemos oído recientemente, incluso las hemos dicho, a lo mejor sin darnos cuenta de la profundidad filosófica que tienen. Y es, bueno, quiero más a mi perro que a muchas personas. O los animales son mejores que las personas. O hay demasiada gente en el mundo. Yo prefiero tener perros que tener hijos. Tener hijos es muy caro, es muy costoso, es muy engorroso y mejor, cariño, no tengamos hijos. Bueno, todo esto está siendo, según sostengo en este ensayo, inducido desde los medios de comunicación y desde un montón de instituciones desde hace más de un siglo. Esto proviene de las teorías malthusianas, que decían que la población está creciendo y que los recursos se van a terminar. Yo creo que, fíjate, que muchos de los que nos están oyendo estarán asintiendo con la cabeza diciendo, sí, pues eso es lo que yo creo. Nos están diciendo que se acaba el agua, que se acaba el petróleo, que no va a haber comida, que somos demasiados. Bueno, pues les puedo dar una buena noticia, todo eso no es cierto. Está siendo manipulado. Y está siendo manipulado para lanzar un mensaje muy concreto. Ese mensaje es eugenista, se llama eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? Ellos mismos lo reconocen, los que promueven esto. Es que nazca menos gente, que muera más gente y que la población baje. Pero sobre todo lo quieren practicar en Europa y en Estados Unidos, en los países occidentales, que es donde más les interesa hacer esto. En los demás países también, pero lo hacen de otra forma. La sensación
de que tu perro te entiende, de que tu perro es muy buena persona. Y ojo, porque como bien has dicho y gracias, soy zoólogo, es decir, dedico mi vida a los animales, los amo, los adoro. No, nada de lo que digo es en contra de los animales. Claro. Lo que no quiero es que los utilicen para esclavizarnos, que es lo que están haciendo. Y toda la historia de ese clima cambiático, porque no quiero ni decir cambio climático, porque solo la expresión ya es falaz. Es decir, un cambio climático, pero si no vivimos en un sistema como en un coche con climatizador. El clima del planeta Tierra va haciendo ciclos que se deben al Sol, sobre todo, a los cambios de eje y a ciclos naturales, absolutos. No influye nada, pero cero. Los coches diésel, los coches eléctricos no influyen en absoluto. Y si alguno influyera mal, desde luego es mucho más contaminante, de 10 a 20 veces más contaminante un vehículo eléctrico que un vehículo diésel antiguo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Sí. Y sin embargo, nos están promocionando, por ejemplo, el sustituir el coche que teníamos por uno supuestamente más ecológico. Esta narrativa de estamos estropeando el clima y hay que arreglarlo y tenemos una responsabilidad, sobre todo los más mayores, que incluso los hijos y los jóvenes y los nietos le están diciendo a sus abuelos y a sus padres, oye, ¿me habéis hundido el planeta? ¿Me habéis estropeado el planeta? Cuando realmente lo que han hecho es trabajar como bestias para poderlos sacar adelante y para que ellos tengan ahora unas ciertas comodidades. Este es el relato y la narrativa, ojo, y estoy hablando de todo el mundo, esto es mundial, no es de España ni de América, es de cualquier parte. Pero sí es verdad las experiencias piloto, a esto es lo que se ha venido a llamar woke, que ahora lo están diciendo muchos, pero yo empecé a decir esta palabra hace más de un año, no la inventé yo, pero sí empecé a utilizarla mucho y ahora se oye bastante. ¿Qué es lo woke? Lo woke o lo globalitarista. Pues es esta nueva religión que yo intento definir ahí de esa manera, laica, basada en la ira. ¿Por qué en la ira? Porque no tiene perdón, es decir, el ser humano es el culpable de estar destruyendo el planeta y de estar matando a los animales. Esto es lo que me molesta, que utilicen, llevo toda la vida trabajando, rodando con animales, amando a los animales y conociéndolos por todo el mundo, y resulta que ahora hay una narrativa que los vuelve contra nosotros. Sí. Y de ahí el título, Lupus Deus es el dios lobo. Pero Lupus Dei es el lobo de Dios. Fíjate la diferencia entre el dios lobo y el lobo de Dios. El lobo de Dios era, bueno, en la portada está Francisco de Asís, con unos lobos, que es un cuadro precioso. Él ya hace mucho tiempo hablaba de el lobo de Dios. Pero, claro, una cosa es amar a la naturaleza, como ya promulgaba él, desde luego el cristianismo, desde el principio, hablaba del amor por la naturaleza. Esto va a sorprender a mucha gente joven que cree que eso es ecologismo moderno y que es animalismo. Y que desde luego para amar a los animales no hay que ser cristiano, porque los cristianos parece que es otra cosa, ¿no? Y no va de religión esto, va de que nos quieren sustituir unas religiones auténticas que llevan muchos siglos desarrollándose, que tienen un desarrollo espiritual muy grande, sustituirlas por algo nuevo, algo que es de reciente creación y cuyo único fin es, pues eso, que dejemos el coche, que dejemos la casa, que no podamos viajar, que tengamos que hacer un montón de cosas, que es lo que a ellos les interesa al final. Entonces, a través de la mirada de los lobos, de lo que me ocurrió hace 24 años en Yellowstone, es donde empieza la narración en el libro, en el que en una cacería los lobos que iban a cazar un bisonte, y los estábamos grabando, yo los veía por el monitor y estábamos emocionados porque van a cazar el bisonte, y de pronto se dieron la vuelta y en vez de ir a por el bisonte vinieron a por nosotros. Y nosotros éramos tres, el ayudante, el cámara y yo, y estábamos en medio del campo con el coche a 1 kilómetro y no podíamos huir. Durante unos segundos, yo no sé si fueron segundos o minutos, las presas éramos nosotros. Y empezaron a venir. Se dio la vuelta. Imagínate, toda la manada, la hembra alfa hizo ¡tuf! Y se volvieron y empezaron a correr hacia nosotros. Imagínate la imagen que yo veía por el monitor, tum, 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 como ahí va, que ahora
el búfalo somos nosotros, ¿no? Ese cambio, esa reflexión, esa experiencia tan fuerte que al final, hombre, si no estaría aquí, no nos atacaron, al final se pararon, nos miraron bien y pensaron, bueno, estas criaturas no parecen muy apetitosas, ¿no? Y nos dejaron tranquilos. Me dio pie la reflexión entre esa relación entre los lobos / perros y nosotros, porque lo que hay que decir para entender esto es que los lobos y los perros son la misma especie. Actualmente son la misma especie, se llaman Canis lupus. Son distintas subespecies, el lobo es Canis lupus lupus y el perro es Canis lupus familiaris. Pero son la misma especie, podríamos cruzar cualquier perro, imagínense un canichito pequeño o un chihuahua pequeñito con una loba enorme, podrían tener cachorros. Saldrían unos cachorros un poco feos a lo mejor, pero como son de la misma especie, se define la misma especie porque se pueden mezclar sus genes y los descendientes, los cachorros a su vez pueden seguir, es decir, no son estériles. Esa es la definición más o menos. Bueno, pues lo que me pareció interesantísimo es que, y lo explico ahí, la teoría de la esclerótica. La esclerótica es la parte blanca de nuestros ojos. Cuando movemos nuestros ojos, siempre estamos hablando de la pupila, que es lo redondo que se mueve o lo que hay en el centro. Pero realmente si la esclerótica, lo de atrás, no fuera blanco, no veríamos los movimientos de los ojos. Si yo ahora lo muevo así, dirían, uy, está nervioso. Si los muevo, si los dejo fijos en ti, dirían, está interesado. Importante para la comunicación, ¿no? Absoluta, pero importante no, radical. Sí. Porque hay muy pocos mamíferos que tengan el fondo del ojo blanco. Por eso la cara de un gatito no es tan expresiva como la de un perro. Exacto. No manifiesta tanto sentimiento. Entonces, aquellos lobos hace 35.000 años, que se sepa hasta ahora, fue en Bélgica, o sea, fue en Europa. No fue en África, ni fue en Europa. Los últimos restos se han encontrado hace 35.000 años y pico. Todavía no teníamos agricultura, ni habíamos domesticado a ningún animal en absoluto. O sea, no había caballos, ni cerdos, ni reses, ni vacas, ni nada. Nuestra relación primera fue con los lobos. Porque cuando empezamos a cazar juntos, los dos nos beneficiábamos. Ellos nos llevaban hasta la manada por sus excelentes sentidos, pero nosotros teníamos flechas, arcos y lanzas y podíamos matar desde lejos. Estamos hablando de animales como mamuts, como bisontes gigantes, animales muy peligrosos. Claro, los pobres lobos llegaban hasta ellos, pero luego tenían que morder con la boca. Morder con la boca a un animal así, sí. Cuidado porque te estás arriesgando. En cada ataque a lo mejor quedaban heridos gravemente 2 o 3 lobos de la manada. Pero cuando los lobos aprendieron que ellos se acercaron a nosotros, no nosotros a ellos, es la última teoría, aunque esto nunca lo podemos saber al 100%, los lobos se dieron cuenta de que si conducían a los seres humanos hasta la manada grande de bisontes, por ejemplo, los seres humanos los mataban a 5, 10 y siempre dejaban mucho sin comer. Porque los seres humanos no pueden cargar con todos los bisontes, se llevan los grandes trozos de carne, pero abandonan allí muchísimo y eso es lo que comen los lobos después. Ahí nos hicimos amigos. Bueno, pues los lobos han aprendido, los perros de hoy, a leer la esclerótica de los seres humanos, el blanco de nuestros ojos. Cuando la gente tiene su perro y dice, mi perro me entiende, cree que le entiende las palabras, pero no le entiende las palabras. La expresión. Le entiende los ojos. Palabras pueden entender a lo mejor 5 o 6, como mucho, y no del todo bien. A ver, no quiero hablar mal de ellos, pero un perro ni siquiera se reconoce en un espejo. En los test de cognición que se hacen a los mamíferos, el no reconocerse en un espejo es equivalente a animal bastante tonto. Los elefantes sí se reconocen en un espejo, los delfines, las orcas, bueno, que son delfines, los chimpancés, muchos primates se reconocen en un espejo. Es decir, un elefante cuando se ve, se da cuenta enseguida de que es él. Incluso se toca con la trompa y se hace cosas como nosotros. Un perro cree que es otro perro y se enfada. Bien, esto es un nivel de cognición bastante bajo. Con lo cual, ellos nos conocen perfectamente. ¿Y qué tiene todo esto que ver con la eugenesia y con que la gente el nivel de natalidad en los países de lo que se llama primer mundo? Bueno, que es una frase que a ninguno nos gusta decir, pero que a veces es muy práctica.
Pues porque hay muchas parejas jóvenes que han decidido que no van a tener hijos, sino van a tener perros, lo que se viene a llamar perrijo. Se da la paradoja de que ya la palabra perro no se utiliza, y menos la palabra perra. Nadie dice perra, dicen perrilla, Sí. perrita, peludito. Estos son como síntomas de lo que está ocurriendo sin darnos cuenta. Otra cosa que está ocurriendo es que se está corriendo la costumbre de llamar a los perros, por ejemplo, Lola. Llamar a una perra Lola, Lola es María de los Dolores. María de los Dolores es la Virgen. Estás llamando a tu perro Virgen María. Vamos a ver, vamos a analizar esto, porque sé que muchos que nos están escuchando dirán, uy, mi perro se llama Pepe. Pepe es San José. Pepe es José. Ay, bueno, Fernando, pero esto no es tan grave. ¿No es tan grave? Bueno, prueba a llamar a tu perro Alá o Mohamed. Y vete a un país árabe y llama a tu perro Mohamed, Mohamed. Verás, probablemente te maten. Sin embargo, le estás llamando Virgen María. ¿Que esto no es grave? Sí que lo es. ¿Cómo ha permeado esto? Lo es por lo siguiente. El motivo de llamar a un bebé cuando nace María de los Dolores, que luego esa señora se llamará Doña Lola, es porque se hace un homenaje a la Santísima Virgen. Le dedico mi bebé a la Virgen, o a San José, o a San Fernando, o a Santa Cristina, o a Santa Marta, o a San Pedro, o a San Pablo, porque hay devoción. Sí. Pero si yo le dedico mi perro a San José, se entiende como una burla. Ya cambia. Se te está moviendo la esclerótica. Esto significa, ayer estaba haciendo otra entrevista y el locutor resulta que tenía una perra que se llamaba Lola y no se había dado cuenta de esto. Yo no estoy culpando a los que les ha pasado. Curiosamente, la gente que hace esto muchas veces no es religiosa, o sea, se educó en el catolicismo pero lo ha ido dejando, pero cuando tienen un hijo le llaman Luna, Montaña, nombres guanches o nombres que están muy bien, pero huyen de... No le llaman al hijo, a la hija Lola, ni le llaman José, porque les parece aburrido, les parece antiguo. Le llaman Yaiza, le llaman Nauset, le llaman... porque parece como mejor. Quiero expresar que las palabras son importantes y que todo esto que hacemos, que parecen decisiones nuestras, que creo que en el libro demuestro que no son decisiones nuestras, que nos ha permeado desde las televisiones, desde las películas, las series, ojo, los dibujos animados, los videojuegos, nos ha permeado sin que les demos permiso. Entonces yo les llamo esto cookies ideológicas, es decir, se nos instalan en el cerebro sin que nos demos cuenta. Entonces de pronto estás llamando a tu perro Lola, estás diciendo que tu perra es mejor, que si tuvieras que elegir salvar la vida a tu perra Lola o al vecino de enfrente, que es un facha o que es un lo que sea, salvarías a Lola. Bien, esto que por un lado es comprensible, es profundamente aberrante y es profundamente antifilosófico. Una cosa es querer a los animales, no creo que haya nadie en el mundo que los quiera más que yo, igual que yo sí, pero más. O sea, yo estudié esto yo desde que vivía aquí en Gran Canaria los amaba. Pero ponerlos por delante de las personas es ideología woke. Vale. Creo que ya tengo la respuesta a la pregunta que tenía preparada. Déjame ver si he entendido. Te iba a preguntar, Fernando, ¿por qué rescatas esta historia que te sucedió tan bonita que me acabas de compartir hace 24 años en el parque de Yellowstone con los lobos? Yo me preguntaba por qué es el inicio y el hilo conductor de tu nueva novela. Pero creo que la respuesta es obvia, ¿no? Es lo que me estás contando. Estamos sufriendo una ingeniería social y sin darnos cuenta estamos introduciendo unos cambios en nuestras vidas. ¿En qué consiste esta ingeniería social? Absolutamente, eso es el spoiler del libro, ¿no? Yo parto desde ese relato y desde otros, porque cuento también cosas, por ejemplo, que me pasaron con los pigmeos en el... Fíjate qué bonito, es un parque nacional en Uganda que se llama Bosque Impenetrable de Miwindi. Y allí viven los pigmeos, que son los seres humanos más pequeños del mundo, serían como los hobbits. Y estos pobres pigmeos, yo cuando los fui a ver la última vez hace
7 años, estaban siendo maltratados, tenían dueños bantúes. Los bantúes, para que la gente nos entienda, en África se dice con total naturalidad blanco y negro. No tiene ninguna connotación en absoluto. Los bantúes son los negros, digamos, los que imaginamos, los altos, los normales, digamos, que vemos en las películas, los que fueron a Estados Unidos, no los llevaron obviamente, y los pigmeos son totalmente distintos, son los antiguos habitantes de África, los pigmeos y los bosquimanos. Fueron dominados y esclavizados por los bantúes, porque también es otra falacia que se ha corrido, como que el esclavismo y todo eso era una cosa de los blancos hacia los negros. No, existía 2 o 3 siglos antes, ¿Sí? desde luego por los árabes, y antes por los propios negros contra los negros, o sea, una tribu contra otra. Las tribus, entonces estos los fui a visitar, y para conocerlos, porque ellos son nómadas por la selva, tuvimos que contactar con su dueña. Su dueña era una señora negra bantú, a la cual hubo que pagarle para que nos dejara ver a sus pigmeos. Hace 6 años. Fijaos de lo que estamos hablando. Cuando hablemos, por favor, de antropología, del ser humano, de lo que somos y no somos, no miremos solo nuestro entorno inmediato, nuestra ciudad y nuestros 5 amigos, porque el mundo es muy grande y ocurren muchas otras cosas, ¿no? También hablo en el libro de los niños ferales, eso es muy interesante. Bueno, todo el mundo conoce la novela de Rudyard Kipling del libro de la selva, con Mowgli, ¿no? Que sale, o Tarzán, el mito de Tarzán, que se crió entre chimpancés. Bueno, pues resulta que existen los niños criados entre animales de forma científica, al menos hay entre 10 y 15 que han sido localizados en su momento y que creían que eran lobos, creían que eran leopardos o creían que eran chimpancés. Bueno, hay un caso aquí en España. Sí, el caso del niño lobo de Sierra Morena, pero ese es un poco distinto porque se adaptó con los lobos cuando era un poco más mayor. Sí. Entonces ya no es exactamente un niño feral, porque él sabía que era humano, pero se medio integró. Sí, hizo una película Gerardo Olivares, es amigo mío, pero no es exactamente porque él sí sabía que era humano. Él sí sabía. El niño feral sería el perro al revés. Los perros que tenemos creen que son humanos. Por eso reaccionan dentro de nuestra familia como si fueran uno más, pero no son uno más, son el último de la jerarquía. Y es por eso por lo que a veces cuando tenemos una visita, pues por lo que los perros muerden de vez en cuando a alguien. Imaginemos una familia con 3 hijos, una pareja, en una casa grande, que de pronto viene de visita una amiga de la hija, por ejemplo. La hija, imaginemos 18 años, ¿no? Y una amiga suya, que no, la perra nunca ha visto, ni ha olido. Esa chica viene de visita a nuestra casa. Hola Cristina, le abres la puerta, le das un abrazo y la perra está mirando. Y además esa amiga está menstruando. Eso es que significa que la perra se está dando cuenta perfectamente de la menstruación y se está dando cuenta de que su hembra alfa, que es su dueña, le está dando un abrazo cariñoso, está viendo la pupila y de pronto dice, un momento, yo llevo aquí 6 años, estoy esperando para subir en la jerarquía y soy la última. Y de repente llega esta otra hembra que yo no conozco. La ve como un intruso. Hombre, como un intruso. Y me está pasando por delante. Con lo cual se va a acercar y algunas llegan a morder. Puede ser peligroso. Llegan a morder y otras. Entonces, claro, ahí viene lo que luego la señora de la chica dice, oye, no entiendo, si es buenísima, si nunca mordió a nadie, si nunca ataca. Claro, es que no entendéis cómo funciona el perro. Y eso no tiene por qué morder siempre. Hay veces que verás que se va y no es simpática con esa persona. Si es un macho le pasará con un amigo. Porque los lobos tienen jerarquía de machos y jerarquía de hembras. Son paralelas. Habéis visto que en una casa a veces el perro hace caso al padre y a veces al hermano mayor, pues al que le cuide, al que le dé la comida en los paseos. Bueno, pues todo esto venía porque los niños ferales, que cuento en el libro también, es al revés. Son humanos que creen que son lobos. Con lo cual, la obra clásica de Rudyard Kipling estaba basada en hechos reales, ¿no? Y esto también es súper interesante para reflexionar
sobre nuestra relación ancestral con los animales. En fin, cuento otras cosas como un coyote mojave, un coyote que a mi mujer y a mí nos salvó la vida, porque nos íbamos a haber matado y apareció de una forma que, bueno, esto hay que mejor leerlo. Sí, lo leeremos. Y, por ejemplo, bueno, una experiencia muy dura en la Costa de los Esqueletos, en Namibia, que fuimos con un grupo de gente en uno de nuestros viajes, pues esto fue el año pasado. Y llegamos, imagínense, una colonia de lobos marinos. Este es un colmillo de lobo marino, que sería el doble. Los lobos marinos son lo que la gente normalmente llama foca. Foca, pero que no son una foca exactamente. La foca no tiene orejitas y es la que arrastra la parte de atrás. Y el lobo marino es un poco el del circo, el que tiene como 4 patas con aletas. Sí. Es una colonia de cerca de 1 millón de lobos marinos. Imagínense una playa con las canteras por 3 y todos gritando, un griterío enorme. Pero justo habían nacido los cachorritos. Un lobito marino es la cosa más adorable del mundo. Una foquita, con los ojos grandes, hace un sonido que parece el lloro de un bebé. Pero, y aquí viene lo trágico, venían niños conmigo, venía gente, y yo les dije, tened cuidado con lo que vamos a ver, luego os lo explicaré. Bueno, pues hay una superpoblación, porque esa colonia es muy protegida. El caso es que nos encontramos miles de bebés perdidos, de bebés muertos, de bebés agonizando, y además con 40 y tantos grados de calor, con lo cual imagine, el olor era tremendo, porque había miles de cadáveres, y los bebés león marino nos seguían. Al bajarnos, nos veían Entonces imagínate aquellos jovencitos que nos acompañaban, incluso la gente adulta, viendo un bebé que te sigue y además no puedes interaccionar, porque eso es naturaleza. Tú no puedes cogerlo, ni cuidarlo, ni nada, porque no. Aparte que había miles. Bueno, eso fue duro. Yo ahí les explico después. De hecho, una de las personas que venía, que era además un hombre de unos 50 años, muy grande y muy fuerte, tuvo tal impresión que se tuvo que ir al vehículo porque no lo pudo soportar. ¿Qué intento contar con esto? Que la naturaleza woke, esa que nos están vendiendo, personalizando a los animales, no es la naturaleza real. La naturaleza real, todo el tiempo hay muertes muy desagradables. La naturaleza real es cruel. Los animales, sobre todo los mamíferos, que son los que nos afectan, matan y mueren todo el tiempo, sin ningún tipo de pena. Si usted quiere amar a los animales, como amamos los biólogos, tiene que conocer realmente. Los animales no son tu perrito Lola. Los animales son, sobre todo los mamíferos, son los salvajes, los que vamos a ver a África. Y hombre, cuando tú ves, como hemos visto hace 2 meses, a una manada de elefantes cazando a un bebé, a una manada de leones, perdón, cazando a un bebé elefante, que es lo más mono del mundo también, y le muerden aquí, le muerden allí, imagínense, es de todo menos bonito, y lo estás viendo en directo. Eso es el lobo de Dios. El Dios lobo no es eso. El Dios lobo está humanizado. Por eso el animalismo, que no es zoología, el ecologismo, que no es ecología, el indigenismo, que dice que todos los indígenas del mundo son mejores que los blancos, porque los blancos son malos, esto es racismo al revés. Con lo cual, lo que yo sostengo en el libro es que nos están creando una serie de creencias, igual que el feminismo mal llevado, es decir, no el feminismo como que busca la igualdad, que ese por supuesto, eso es humanismo, sino el feminismo que dice que las mujeres son mejores que los hombres. No la igualdad entre los géneros en el sentido de que, oye, los homosexuales tienen derecho, por supuesto, a tener parejas, a que nadie les diga nada y a vivir su vida, te enamores de un hombre, de una mujer o de lo que haga falta. Ningún problema. El problema es cuando empieza a haber una supremacía LGTBI y que al final resulta que los heterosexuales casados con hijos que van a misa empiezan a ser los marginados y cambiamos
un orgullo por otro orgullo. Es decir, buscamos igualdad, busquemos igualdad real, por supuesto libertad, libertad de expresión, pero se dio la vuelta tanto en los últimos 10 años todo, que ahora resulta que hay hoteles en los que no puedes ir con niños, pero sí puedes ir con perros. Hay hoteles solo para gays, no hay hoteles para familias. Te permiten ir familias. Por favor, que eso no siga avanzando. Pero bueno, yo no hablo de política ni me tengo por político, pero sí es verdad que la política la utilizan. Bueno, el cambio de paradigma que ha habido ahora con la entrada de Donald Trump, y no solo Donald Trump, sino la gente que va detrás de él. Yo confío sobre todo en Robert F. Kennedy Jr., que es un tío muy valiente, que estuvo hablando durante la pandemia de todo lo que estaba ocurriendo. Y no puedo dejar de citar, si observan, he dicho pandemia, sí, porque todo eso formaba también parte de todas estas cosas que nos están intentando introducir y que yo creo que con datos científicos, porque ahora aquí estoy hablando, y ya, bueno, no me crean, los datos y las fuentes están en el libro para que la gente las consulte y lo busque y diga, uy, esto es verdad. Tengo varias preguntas. Sí. Un ratito más atrás comentabas sobre la superpoblación o el mensaje que quieren hacernos creer, ¿no? De que el mundo está superpoblado, sensación de escasez. Científicamente, ¿cómo puedes ayudarnos, darnos pruebas de que realmente el mundo no está superpoblado, de que no tenemos que preocuparnos por eso? Porque, oye, científicamente habrá manera de... Por supuesto, de comprobarlo. Y ahí lo pongo. Hay datos. El problema es que los datos, esos no te los muestran en una televisión. Y porque muy poca gente es independiente como tú que entrevista a todo el mundo. Si yo no pido que me entrevisten a mí solo, pero no a todos menos a nosotros, claro, a los que vamos en contra del relato oficial. Los datos, vamos a ver, Malthus fue el científico que hace un siglo empezó a sacar una serie de libros que los eugenistas, enseguida en Londres sobre todo, empezaron a coger como su Biblia, y es: la población está subiendo de tal manera que en el año 2000 o 2005 o 2020 vamos a ser tantos en el mundo que van a faltar recursos, va a faltar comida, vamos a empezar a pasarlo mal. Sí. Esto causó tal alarma que hubo toda una serie de personas que se pusieron a trabajar para evitar que eso ocurriera. Bueno, la población neta mundial dejó de subir hace aproximadamente 50 años. ¿Pero qué ocurre con esto? Ocurre que los datos que nos dan... A ver, la estadística... Hay gente, ya sabes que hay gente que dice que hay 3 tipos de mentiras, ¿no? Las mentiras, las supermentiras y las mentiras estadísticas. Cuando a ti te hacen una estadística hay que ver muy bien cuáles son las premisas. ¿A quién hemos preguntado? ¿Qué hemos considerado vida? No vida. ¿A partir de qué edad consideramos natalidad? ¿O es un aborto es alguien que ha muerto o un aborto es alguien que no ha nacido? Es que claro, cuando te dicen la población, ¿de qué edades? ¿De qué? Todo eso es lo que, claro, pero esto hay que verlo con una pizarra o bien en un libro reflexionando. Pero no es cierto. Es cierto en algunas partes de Asia, es cierto en algunas partes de África. Curiosamente, dicen, ayer me decían y otros entrevistadores me han dicho, bueno, Fernando, pero no es por eso que usted dice, es por economía, porque los jóvenes no pueden tener hijos. Bueno, ayer le decía a otro que me decía eso, oye, que yo sepa, la cultura gitana, que no son millonarios, precisamente, tienen 6, 7, 8 hoy en día. No se mueren de hambre. Los colegios son gratis. La sanidad en España es gratis. Lo que no es gratis es el veterinario del perrito. Lo que no, son carísimos. Sí. Los productos de veterinaria son cada vez más caros. Y cuando usted va al veterinario, y todo el mundo que nos esté oyendo, eso es como, o sea, da lo mismo ir con tu hijo que porque te van a cobrar. Y una normativa que se está imponiendo que tampoco te anima mucho a tener animales, ¿no? Claro, pero como la narrativa te convence de que tener hijos es carísimo cuando no es cierto, porque lo que pasa es que están promocionando eso. Tú puedes vivir en un piso pequeñito como vivíamos mi generación, yo tengo 60 años,
Oye, pues había muchas parejas en un piso chiquitín con la cunita puesta en una esquina y trabajando y poco a poco iban mejorando. Y decía, oye, ¿podemos tener dos? Pues sí, venga, nos mudamos de alquiler a otro sitio. O sea, la gente no se planteaba tanto eso y todos han salido adelante y todos han ido bien. Incluso gente con 5 y con 6 que todo el mundo te muestra, incluso los padres de muchos que nos estén escuchando. Mira dónde vivíamos. Aquí vivíamos. Los 5 en una habitación con... ¿Se acuerdan de las literas? Sí. Habitación con 4 niñitos juntos, todos juntos. Uno con 6, otro con 10, otro con... Y cabían todos en el coche para ir de Cabían vacaciones. todos en un coche, coches increíbles que... Sí. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que no había narrativa woke. Claro que tampoco se iban a Tailandia todos los años, como hacen los jóvenes ahora. Es que los jóvenes están con el haciéndose fotos, que no lo critico, lo describo, Tailandia, África, y dices, bueno, claro, no nos da para los hijos. Claro que no te da. Cenando y comiendo fuera. Antes hacíamos lo que se llamaba las 3 P's, que es paseo, pipas y pa' casa. O sea, veías muchas parejas, que decías yo con mi mujer, que llevo toda la vida, que estaban sentados en un banco comiendo pipas y después nada de cenar, nada de tomar cervecitas, algún día sí, pero no todos los días, y no 10. Ahora ves las terrazas llenas. Oye, una ronda son 90 euros. Pagó y luego copas y whiskies y luego vamos a cenar algo. A poquito que vayas cuesta dinero. Y eso el jueves y el viernes y el sábado, claro, así no te va a dar nunca para tener hijos, desde luego. Claro, nos hemos acomodados a vivir de esa manera. Que genial, está muy bien, Ojo, no voy contra la libertad, ni hay que obligar a nadie que haga. Voy contra que nos engañen. Bueno, Fernando, como biólogo, como zoólogo, se despertó en ti este interés desde muy jovencito. Creo que nos cuentas que para ti en tu juventud, en tu infancia, tus ídolos eran Félix Rodríguez de la Fuente, que es de mi quinta, y ¿qué otro personaje? Bueno, estaba en el mar Jacques Cousteau. Sí. Y yo creo que la gente lo recuerda. Ya los jóvenes, más jóvenes lo van recordando menos, pero bueno, todo el que tenga cierta edad. Y los jóvenes pueden ir a la casa de sus padres, que verán allí que está la enciclopedia, fauna y los vídeos, porque, fíjate, Félix Rodríguez de la Fuente, que era un señor que hacía documentales de naturaleza, que se emitían cuando solo había un canal, luego había 2, la 1, por eso se llama la 1 y la 2. Y solo había 2. Entonces, era lo que había en las casas. A veces era los viernes, otros los sábados, a las 8. Era algo que unía mucho a la familia. Unía a la familia. Todos la familia reunidos, entera. haciendo lo mismo. Yo era el niñito. Nosotros éramos 6, más los 2 padres, y viendo aquello. Y en aquellos capítulos salían los lobos corriendo. Y claro, yo estaba con los ojos así, como platos, y diciéndole a mis padres, yo quiero ser eso de mayor, yo quiero hacer eso, ¿no? Y después que vivía aquí donde estamos ahora mismo, en el Parque Doramas, en Las Palmas de Gran Canaria, ahí al lado, aquí a 100 metros de donde estamos, había un pequeño zoológico que era muy cruel, que era un zoológico que era de libre entrada, pero había 6 o 7 leones en una jaula muy pequeña. Había un chimpancé, que como era adulto pensábamos que era un gorila, se llamaba el Mono Felipe, que la gente lo recordará. Entonces yo oía los rugidos de los leones desde mi casa cada atardecer, que es cuando suelen rugir. Claro, te criaste tan cerquita. Entonces yo me crié oyendo que era aquí. Wow. Entonces yo la primera vez que oí rugir a un león en África era mi sonido de la infancia en Gran Canaria. Wow. Porque yo lo había primero oído aquí que allí. Muchos niños teníamos esa atracción, ¿no? Por, oye, yo quiero ser veterinario, yo quiero dedicarme a esto. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia en tu caso para que se hiciera realidad? Bueno, me di cuenta que los veterinarios se venden muy bien, pero que a mí lo que me gustaban eran los animales sanos y en su ambiente. No curarlos dentro de una clínica con unas luces de neón todo el día. Es decir, en vez de que me traigan los animales a un quirófano o a una consulta,
prefiero ir a ver los leones en el Kilimanjaro o en las montañas de África o en los mares del Atlántico, del Pacífico, que en realidad lo que les gusta a los niños no es ser veterinario, es ser biólogo, pero no lo saben. No lo saben. No lo saben. Porque hay muchos programas de veterinarios que los venden muy bien. Y después porque a los papás un veterinario les parece casi un médico. Le parece una carrera como respetable. Y un biólogo es como un tipo hippie raro que se va por ahí por el mundo persiguiendo ballenas. La gente no sabe que la biología es precisamente la que estudia los virus, las bacterias, las vacunas, el cáncer, las enfermedades. Todo eso no son médicos, son biólogos. Y lo explico también en mi primer libro. La gente no lo sabe. Por eso, fíjate que explico en el primer libro, porque yo no quiero que la gente me crea por creerme. Pueden probarlo. Vayan a Google y pongan Premio Nobel de Medicina. Y resulta que el Premio Nobel de Medicina, ese que nos dicen cada año, el Premio Nobel de Medicina este año es para la doctora Winston Frontgen. Y tú dices, Nobel de Medicina, doctora, médico. Pues no, Bióloga. ¿qué bióloga? Sale la lista completa de los premios Nobel. Para empezar, el nombre, el Premio Nobel de Medicina no se llama así. Alfred Nobel, que es el que estableció, Sí. el millonario sueco que estableció esos premios, le llamó premio, el nombre completo es literalmente así, comillas, Premio Nobel de Fisiología o Medicina. No o Fisiología o Medicina. Si uno mira lo que es fisiología, la fisiología, cuando él la nombró, es un sinónimo de biología. Es la biología humana. Pero ¿qué ocurre? Que la mayoría de los periodistas, como no saben lo que es la fisiología, quitan eso y dicen Premio Nobel de Medicina. Les sale la lista completa y sus titulaciones. No sale bien porque a veces algunos son las dos cosas. Uno es biólogo, médico, algún veterinario. Entonces no sale exacta, pero más o menos el 90 y tantos % son biólogos. De los premios de medicina de toda la historia, incluidos los de este año. Y algunos son médicos, pero incluso los que son médicos que se han dedicado a la biología. Con lo cual, fíjate hasta qué punto hay engaños en todo lo que nos rodea. Por eso cuando yo como niño entendí rápidamente que lo que quería ser era biólogo, pero yo quería también rodar y filmar documentales. Me costó mucho, pero bueno, creo que lo conseguí. Cuéntame algo sobre este aspecto porque a mí particularmente me interesa. ¿Cómo te iniciaste en el mundo de los documentales? Pues mira, como lo que hay que hacer. Yo primero, como no existía la carrera de comunicación audiovisual en ese momento, y por supuesto mis padres mi madre querían que hiciera una carrera. En aquel momento no existía la carrera de comunicación audiovisual, ni tampoco estudios de cine, había como academias, pero no era una titulación universitaria. Entonces yo pensé, bueno, para hacer cosas de animales lo mejor es que sepa mucho de animales y me voy a hacer biólogo, especialidad en zoología. Pero yo entré ya en la universidad para hacer documentales. Clarísimo. Lo tenía clarísimo desde el principio, que yo quería ser como Félix Rodríguez de la Fuente. Yo me gastaba todo mi sueldito de niño en comprar los cuadernos de campo, que eran unos cuadernitos que vendían en los kioscos. Sí. Grababa ya los vídeos en VHS con cintas que me compraba mi padre y los tengo grabados. Tiene. Y me los estudiaba, o sea, los veía 1000 veces. Y mi obsesión era eso. Entonces digo, bueno, me haré biólogo, zoólogo. ¿Y qué pasó? Que durante la carrera empecé a aprender de fotografía por mi cuenta. Hacer primero fotografía fija, que entonces era enfocando con la mano, era dificilísimo, porque ahora es autofoco, pero imagínate un animal corriendo con la mano, con carretes que había que revelar, que tenían 36 fotos, que era una ruina. ¡Buh! Cuando te educas con eso, luego ahora, que es mucho más fácil. Pero yo seguí obsesionado, y en la universidad, en la Complutense en Madrid, ya me ofrecía yo a los profesores, oye, había una cámara allí en la facultad que era como una maleta gigante que había que enchufar, bueno, era tremendo y la podían usar los alumnos y yo ya en los últimos cursos les dije, oye, yo me ofrezco a grabar cosas de los laboratorios o cuando vamos a una excursión, por ejemplo fuimos a Tarifa a ver orcas y entonces yo digo, oye, si quiere el profesor yo me ofrezco a grabar y me dijo, genial, así tenemos pequeños vídeos y entonces yo grababa y empezaba a montar vídeos ya. Y ahí fue donde hice mi primera película, que no fue película oficial, pero que se ha perdido, que fue en las
en Cádiz, en las almadrabas, que son los que pescan atunes, cuando aparecieron unas orcas. Y esa película fue mítica porque en aquel momento no se sabía ni que había orcas allí. Y luego seguí, pues poco a poco ofreciéndome. Cuando había una productora que quería rodar algo, yo decía, oye, de naturalista, ¿no? Como, ¿naturalista qué es? Mira, yo recuerdo los primeros, le dije, era en Madrid, te traigo todas las ranas y sapos y, digamos, anfibios de la Comunidad de Madrid. Yo los capturo sin hacerles daño. Ahora no se podría hacer, pero entonces no había que pedir permiso. Te traigo la rana verde, la rana bermeja, el sapo común, todo en acuarios, y te monto un set para que lo puedas grabar con la cámara, y yo lo pongo, lo grabas, yo luego lo saco y además después lo devuelvo a su lugar de origen sin que sufra nada. Digo, hombre, que pues qué bien, mira. Y entonces luego salía en un documental un set, la rana no sé qué, y además te lo documento, te digo, mira, te digo esta cuál es y tal. Y así empecé a meterme, y ya la siguiente vez te llaman, y ya la siguiente te dicen, oye, pues vente a un rodaje en exterior, porque así nos dices que es, si es un halcón o es un águila, porque claro, los cámaras no sabían lo que era una cosa que está volando. Claro. Y entonces ahí está lo que se llama el naturalista, que te dice, sí, eso es un tal, pero cuidado ahora que va a despegar, o cuidado ahora que va a venir, y así es como empecé, hasta que te llega la oportunidad de, oye, ¿puedes dirigirlo tú? Que la persona que lo iba a dirigir pues se ha ido de viaje, o ya no lo tenemos disponible. Y también con los guiones, es decir, otra vez el cámara, o el realizador, o el director, pues era de comunicación audiovisual, no era de biología. Y no sabía qué poner sobre qué está haciendo ese animal. Y entonces yo empecé asesorándole, mira, ahora mismo está marcando el territorio, está comiendo, está asustado, no es un individuo adulto, es un joven. Entonces yo creo que aquí en estas imágenes podemos contar un poco esto. Está inseguro porque la manada se ha ido. Ah, fenomenal, fenomenal. Hasta que ya me dijeron, oye, mira, escríbelo tú directamente, y así poco a poco pues vas hasta que te llega la oportunidad de dirigir tu primer documental. Bueno, como decíamos al principio, cuando nos sentamos en este sofá, es muy raro que algo que se hace apasionadamente salga mal, ¿verdad? Y que al final... Por supuesto, yo siempre se lo digo a mis alumnos, y ahora a la gente joven que puedo hablar, le digo, tú ve a por lo que te gusta. Bueno, y no tienen que ser alumnos, no tienen por qué ser ni jóvenes ni nada. Tú cuando algo te gusta, y mira, intuyo que es lo que tú estás haciendo aquí, ve a por ello. Porque vamos, y pongo ejemplos en los libros también por ejemplo, Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, que sabemos que fue premio Nobel de Fisiología o Medicina, que Ramón y Cajal, a pesar de que sí que estudió en Medicina, porque entonces no había universidad de biología como tal, estaba integrado, él se reconocía como biólogo. Curioso porque incluso hoy en el Hospital Ramón y Cajal todos los médicos creen que es médico. Él escribió, antes de empezar, sabemos que él estudió las neuronas, y el premio Nobel que le dieron fue por la sinapsis, estudió la conexión entre las neuronas. Bueno, pues resulta que él mismo, cuando tenía unos 20 años, cuando era muy joven, había escrito una novela de ficción sobre unos seres humanos chiquititos que se metían en unos gigantes y que viajaban por dentro del cerebro. Es decir, lo que luego lo hizo como científico llevándose un premio Nobel, lo había escrito primero como una historia de ciencia ficción. Luego él siguió su sueño. Esa novela no la he conseguido. Interesante, no conocía ese dato. Claro. ¿Qué significa? Que este señor tan serio, tan científico, premio Nobel, empezó haciendo una novela de personitas chiquititas que viajaban por el cerebro de unos extraterrestres. Luego siguió su sueño. Y fíjate dónde llegó. Luego hay que seguir siempre el sueño. Sí. Porque hay mucha gente que dice, es que yo me hice abogado pues porque tenía muchas salidas, me convencieron de que iba a tener trabajo. Bueno, luego toda tu vida tienes un punto de frustración. Pero bueno, no está mal porque también son los clientes que vienen conmigo o los compañeros que vienen a los viajes, porque añoran eso. Sí, seguir el sueño y tener una mente crítica, ¿verdad, Fernando? Porque ciencia y consenso no encajan. Exactamente, se está oyendo muchísimo la expresión consenso científico.
Y la expresión consenso científico no tiene ningún sentido. Porque si en algo avanza la ciencia es cuando alguien lanza una hipótesis, un estudio, y luego llegan todos los compañeros y lo miran con lupa intentando tirarlo abajo. Es lo contrario del consenso. Y le dicen, oye, pero esto ¿por qué has dicho esto? ¿Por qué? ¿Y cómo has hecho el experimento? ¿No habrá un fallo aquí? ¿No habrá un fallo allí? Cuando ninguno consigue demostrar que hay un fallo, dices, vale, se acepta. Y la ciencia avanza un poquito. Pero normalmente es un científico o un equipo de científicos contra el resto del planeta. Por eso les dan premios. Por eso el premio Nobel o el premio Princesa de Asturias se da a uno o dos que son del mismo equipo. Porque han ido contracorriente de todos los demás. Luego, es lo contrario al consenso. Ahí es donde se avanza realmente. Claro, si la ciencia fuera consenso sería una religión. Hay un científico que me encanta, Luis de Rivera, que además vive y es amigo mío, que dijo una frase que la tengo por aquí apuntada. La frase es muy bonita porque decía, la creencia, o sea, creer en la ciencia es negar la esencia de la ciencia. Es decir, tú en la ciencia no puedes creer. La ciencia y creencia son opuestos. Las creencias están muy bien. Sí. La ciencia también. Pero hoy en día no, es que yo creo en la ciencia. Precisamente la gente que dice esa frase, o la gente que habla de consenso científico, no ha leído un solo estudio entero. Solo ha puesto la televisión y ha oído que el locutor repite, la ciencia dice que el cambio climático es indudable. Ah, genial. Espíritu crítico, cero. Sí, sí. Porque la ciencia es empírica. Claro. Y la ciencia es descubrimiento. ¿Por qué le llamamos a algo descubrimiento? Si todo el mundo lo supiera, si fuera un consenso, no sería un descubrimiento. Un descubrimiento, y siempre que que se hace una entrevista a un científico que gana un premio o algo así, verán que siempre se dice, este científico ha hecho este descubrimiento. Que los ojos no sé qué, que las neuronas no sé cuánto, que... Hombre, si es un descubrimiento, era porque 2 días antes no lo sabía nadie, ¿no? Si no lo sabía nadie, no estaba en el consenso, ¿verdad? Luego, entonces, ¿por qué me están vendiendo el consenso? Según el consenso, la Tierra sería plana. Es curioso que nos llamen terraplanistas. Yo, por supuesto que no sé, eso es una absurdez. Si hubiera consenso... Hasta que te demuestren lo contrario. Seguiría, claro, exacto. Seguiríamos pensando eso. Por supuesto, ¿eh? El día que me demuestren lo contrario, saldré aquí en esta entrevista y en otra diciendo, oye, pues claro, me voy a aplicar mis propios argumentos. Abiertos siempre, oye, pues que era verdad. Oye, que era verdad. Yo de momento creo que no. Porque además creo que no desde el siglo I, porque estuvo demostrado. Pero ningún problema, porque de hecho la frase existe. Corregir es de sabios, ¿no? O, sí. ¿Cómo es? No, rectificar es de sabios. El agarrarse a una cosa que se creyó hace 5 años es de lo contrario a ser científico. Un científico dice, oye, pues mira, que yo pensaba que los seres humanos pues tal y cual, y ahora no, porque es que se han encontrado evidencias de otra cosa. Por eso es tan importante lo de los lobos, ¿no? Que no fuimos nosotros los que lo fuimos a ellos, sino que fueron ellos. No, que resulta que esta relación es muy importante. Y por eso, que eso me lo he saltado antes, cuando uno mira a su perro, se libera la hormona oxitocina. La hormona oxitocina es la misma que se libera cuando uno mira a su bebé o a su hijo. O cuando va a la primera comunión de su hija pequeña y el papá está llorando, eso es oxitocina. Eso es. También en el amor, en el enamoramiento. Y eso se libera cuando ves a un lobo pequeño o a un lobo. La clave de esto es ¿por qué libero oxitocina al ver un lobo? 35.000 años de relación. Que está ahí grabado. Y lo están utilizando, como digo, pero bueno. Sé que ese tipo de entrevistas quedan un poco batiburrillo, pero bueno, el interés es, oiga, léalo, que le aseguro, aquí lo explico mucho mejor. Fernando, tras estos comienzos con el mundo del documental, trabajando desinteresadamente en la universidad y logrando luego pues, posicionarte,
de manera muy prestigiosa en el mundo de los documentales, también tienes un tránsito como profesor de universidad durante bastantes años. 18 años. 18 años. ¿Qué ocurre? Quiero que seas directo, te voy a hacer directa la pregunta. ¿Por qué es esa salida? Porque creo que no fue decisión tuya. No, desde luego. Pero que ahora lo has visto como un regalo, ¿no? Porque es una etapa nueva que te ha dado también. Sí, yo creo en Dios y Dios, si te cierra una puerta, te abre 10 ventanas. Y muchas veces hace falta eso para moverse en la vida, ¿no? Pues sí, ocurrió que en el año 2020, todos sabemos lo que pasó. Nos contaron de pronto que alguien se tomó en China una sopa de pangolín, que había pasado un murciélago volando y había hecho caquitas sobre la sopa de pangolín, y que un chino se puso muy malo y que después de ahí vino un desastre mundial, ¿no? Yo cuando vi eso dije, pero si ahí no se vende pangolín, pero si ahí no se... O sea, yo ya venía de muchos años de enseñar a investigar, a decir, cuidado con lo primero que aparece, lo que estoy hablando antes, a mis alumnos, mirad un poco detrás, buscad un poquito, porque no todo es lo que parece y tal. Y de pronto me encuentro con esto y yo les dije a mis exalumnos, porque siempre mantengo contacto con ellos, chicos, tenemos delante un ejemplo de lo que yo os enseñé. Esto lo están haciendo guionistas. Esto está tan estructurado y tan perfecto que un guionista reconoce a otro. Y ahí enseguida empecé a decir, un momento, pero ¿cómo que van a desarrollar una... Primero, lo del pangolín, no. Segundo, lo de cambiar de especie, tampoco. Los virus no saltan de una especie a otra. Tercero, son puntos clave que fueron saliendo. Pero claro, enero, febrero, marzo, no se sabía lo que venía. Que ahora hay mucha gente que dice, no, yo sabía todo. No, en aquel momento solo salía yo en las televisiones. Claro, ya empecé a decir, oye, un momento, esto no me encaja en absoluto. Y ya cuando empezaron a hablar de inyección, intento no decir esa palabra porque te van a hacer cosas malas. Yo te iba a hacer una pregunta, en las porque redes. esto igual luego lo podemos editar, pero estamos en una etapa nueva donde ya se puede hablar, podemos pensar, podemos hacer la prueba. Yo creo que sí, pero... Porque hay entornos que parecen más abiertos a la expresión, entonces por eso quiero hablar contigo abiertamente y vamos a comprobar. Sí, no, yo encantado. Yo hacía esto que estás haciendo tú, pero yo solo y con otra gente, y empecé, y en YouTube tenía como 30, yo le llamaba covideos, y los tuve que quitar todos. Porque al principio no se habían dado cuenta, pero empezaron a tener miles y miles y miles de entradas en todo el mundo. Y alguien llamó y dijo, oye, ya sabes que te hago un aviso, luego otro. Sí. Bueno, entonces yo durante ya 2020, 2021, cuando empezaron a decir, no, es que van a salir unas vacunas, son de una tecnología que se llama ARN mensajero. Yo sabía perfectamente lo que es el ARN, lo que es el ARN mensajero, lo que se tarda en hacer una vacuna o no. Y yo ya todo eso sabía que era absolutamente mentira. Pero ya estaban empezando a lanzar la narrativa. No se preocupen que enseguida, en 2 meses vienen, hay que todo el mundo... Y ya me di cuenta que había una... claro, es que nos llaman conspiranoicos, pero es que es una conspiración. Y yo todavía seguía saliendo en las televisiones y tal, pero claro, en cuanto salías una sola vez y decías esto, ya no te volvían a llamar. Y ya empezaron, pues, por ejemplo, La Sexta, por ejemplo, El País, por ejemplo, a meterse conmigo. Y los verificadores de la verdad, Neutral y Maldita, que se llamen Maldita, tiene curioso. Ya, lo que dijo, porque tenía tanta repercusión lo que yo decía, pero de pronto di con el folleto, el prospecto de Pfizer. Ojo, insisto, hecho por ellos. El prospecto publicado, que creo que tenía 60 páginas en inglés, que teóricamente es público, pero no lo difunde. Es lo que necesitan para dar la aprobación. Sí. Cayó en mis manos. Porque claro, entonces también nos empezaron a llamar negacionistas. Dijimos, nos llamamos así, pues venga, vale. Y los negacionistas de todo el mundo, ojo, Luc Montagnier, premio Nobel. Gente con premios Nobel alucinantes. Lo que había dicho Kary Mullis, el otro premio Nobel, biólogo, inventor de la PCR, que dijo, por favor, murió en 2019, qué casualidad, dijo, por favor, que no se utilicen para diagnóstico,
porque es una prueba que sirve para investigación, pero no para diagnóstico. ¿Para qué se usaron? Para diagnóstico. La clave estuvo en eso. Usted da positivo, usted está enfermo. Oiga, pero yo estoy bien. No, pero da positivo. Pero entonces es usted un asintomático, que es un enfermo imaginario. Con lo cual a usted hay que encerrarlo. Oiga, pero si estoy bien. O sea, era todo biológicamente incorrecto. Entonces, claro, ya cuando vi que te van cancelando, iban llegando llamadas, las películas que tenía, las películas documentales que iba a hacer, me llamaron, me dijeron, Fernando, es que nos han cortado la financiación porque ha llamado a alguien y ha dicho que tú, claro, es que tú te estás significando mucho. Y claro, hay gente que cree que eres un asesino. Que claro, que la gente sin vacunar está matando a los demás. A mí me han llamado asesino. Me dejó de hablar, familia prácticamente entera, todos los amigos. Hay que ver lo duro que fue en su momento, porque además yo salía por la tele y salía en todos los medios con mi cara y mi nombre, no con nombre ficticio. Y bueno, en la universidad, que era la Universidad Villanueva, pertenecía a la Complutense y se estaba haciendo privada, me quitaron de la página web de la... O sea, que eso es un delito, eso es mobbing. Estaba, profesores, pum, 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 yo no estaba. Quitaron la foto primero, luego quitaron el nombre, para que nadie supiera que yo estaba ahí. Y al final me iban dejando solo. Pero yo no me iba, porque yo con mis alumnos... Sí. Fue duro esa etapa. Fue muy duro, pero yo sabía lo que tenía que hacer. De hecho, yo iba al principio a dar clase con traje y con corbata, y acabé yendo con sombrero y no llevaba pistola porque no se puede, pero parecía Clint Eastwood entrando en el pueblo de... Sin embargo, yo sabía, yo creo en Dios y digo, esta es la verdad y hay que luchar por ella, no tengo que medir. Finalmente consiguieron inventar algo, porque por otro lado me tenían miedo en las redes. Digo, joder, si esto lo echamos de mala manera, lo mismo se pone a hablar, y esto era una universidad del grupo Fomento y tienen mucho miedo a todo. Con lo cual, lo que hicieron es eliminar la asignatura conmigo dentro. Oh, se inventaron la manera. Me avisaron con un email el 28 de julio. El 28 de julio ya se han ido todos los alumnos, además es el último curso, ya se han graduado, ya no hay nadie, la universidad está cerrado hasta que empiece en septiembre, con un email después de 18 años y bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que mi aula empezó a ser el mundo. Y hubo amigos que me aconsejaron, que me dijeron, no, ahora por fin puedes volver a África. Entonces yo en mis safaris que organizo con agencias de viaje y tal, todo súper legal, porque yo no soy una agencia de viajes, pero la gente que viene conmigo es gente que quiere escuchar la naturaleza sin wokismos, incluso que viene con sus hijos. Y después las travesías en barco con una empresa que se llama Oceanosofía, que es, doy una conferencia por la mañana y otro ponente, cada vez es distinto, da una conferencia por la tarde cada día. Pero vamos en un crucero de 3 palos precioso, pues por ejemplo recorriendo el archipiélago toscano, hablando del Imperio Romano, de los mitos del mar, de Neptuno, de Medusa, pero todo lo llevo siempre a relaciones de, en fin, de relatos, de cosas, de rodajes, de animales, en fin, es súper bonito. Y ahora este año, por ejemplo, vamos a ir al Ártico. Y yo voy a hablar de los mitos del oso. Se llama El espíritu del oso. ¿Combinas a lo mejor con algo de fotografía en esos viajes? Yo siempre voy grabando, pero claro, no es un rodaje normal. Si hay gente interesada cuando viene en los safaris en fotografía o en filmación, yo les cuento y me preguntan, yo les cuento, mira, aquí haríamos esto, aquí haríamos lo otro. Y de cómo se compone un relato audiovisual, porque no es pum 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 el león mirando, tiene que tener una línea para luego poder montar. Sí. Tú que estás montando lo sabes. Si una persona que sea apasionada, pues tanto de África, de esos viajes que vienen con una parte de historia, un aprendizaje, si además también te gusta la fotografía y teniéndote a ti como anfitrión, pues probablemente también puedas aportar algo. Puede ocurrir. Lo que pasa es que los viajes especializados en fotografía suelen ser solo para eso. Pero sí, muchos de los safaris los hago con una amiga, socia que viene, que se llama Montse García, que es fotógrafa profesional, y ella sí que cuando hay algún interesado en fotografía es la que más especifica en eso. Pero yo también, no siempre, a veces hay mezclado o no, pero ten en cuenta que un fotógrafo o un documentalista a lo mejor se queda con una jirafa o con un pajarito 3 horas.
No y se claro, puede en ese viaje. un viajero convencional Sí. dice, bueno, vale, ya sé que es un petirrojo, pero ya lo he visto. No me hace falta estar tanto tiempo. Sí, sí. Entonces tendemos, aunque sí que han venido fotógrafos profesionales y han disfrutado muchísimo y han hecho muy bien. Entonces, se pueden hacer safaris específicos para fotógrafos o safaris un poco safaris generales. Pero bueno, sí, en general funciona bien porque además los que hacemos nosotros salen bastante mejor de precio que los convencionales. La experiencia de 30 años yendo a África a rodar, porque cuando vas a rodar vas a los mismos lugares donde van los turistas, allí no hay diferencia. O sea, son lots donde están en los mismos lugares. Hace que tengas unos conocimientos, unos bagajes de gente allí que puedes conseguir cosas con un cierto equilibrio. Porque son viajes que en principio parecen costosos, aunque luego no lo son. Bueno, entonces eres feliz, estás haciendo lo que te gusta, es envidiable, me alegra mucho de Sí. que haya sido así. Sí, Finalmente porque- todo pasa por algo y bueno, son distintas etapas. Quería Claro. preguntarte si después de lo que pasó, hoy en día has recuperado contacto con personas que en ese momento te hicieron pues esa cancelación. ¿Hay anécdotas positivas en este sentido? Me gustaría Está que me empezando compartieras. desde que ha llegado Trump, que se ha dado un vuelco a todo, porque Mark Zuckerberg ha pedido disculpas, Disney ha dicho que no va a seguir haciendo películas donde la sirenita es negra, que no tiene sentido, y esa serie de cosas. El mundo woke se está hundiendo, estamos en un nuevo paradigma que va a dar la vuelta a todo. Y de pronto los que éramos los malvados, ahora estamos empezando a ser admitidos y a ser, porque es increíble, la cancelación ha sido brutal. Sí que hay gente que me vuelve a llamar, hay gente que había desaparecido, hay gente que vuelve a aparecer. Las últimas, digamos, encuentros familiares, bodas y tal, donde había mucha gente que hace 2 años ni se me acercaba como si tuviera la peste, ahora ya vienen de lejos, hombre, ¿qué tal? Como si no hubiera pasado nada. Muy pocos lo dicen, pero se nota en su actitud. Mucho WhatsApp que de pronto, oye, ¿qué tal te va? ¿Qué tal te va? Llevo 5 años. Sin embargo, yo les llamo negamigos. Yo tengo unos nuevos amigos, pero en estos 5 años nos hemos unido tanto, los que estábamos hechos polvo, que la familia nos marginaba, que somos como hermanos, somos como si fuéramos, no sé, eso sí que me parece una nueva religión y además que es transversal, es decir, hay gente que venía de la derecha, de la izquierda, de la nada, y nos hemos unido tanto que créeme que o sea, mi mujer alucina cuando lo oye, que dice, güey, es que, porque viene conmigo a estas cosas y sois como cuando firmas un libro, gracias porque, jolín, o sea, a ver, yo no me lo creo esto, o sea, pero cuando te viene una persona con lágrimas en los ojos diciendo, gracias porque has salvado la vida de mi familia, de mi marido y mis hijos. La eficacia absoluta es del 0,01. Y los efectos adversos del 4,6. Es decir, a ver, unos efectos adversos de casi el 5% significa millones de muertos. Y con una eficacia inexistente. Y eso lo importante es que lo ponía. Cuando dije eso se me cayó el mundo encima. Fue la llamada a la universidad, este señor, claro, porque cuando salía ponía profesor de la universidad, no sé qué, y las llamadas de, este señor no puede seguir siendo profesor, porque eso le da autoridad. No puede seguir siendo, llamadas por todas partes, porque mucha gente me lo decía, han llamado en muy arriba. Incluso mis colaboraciones en programa de Cristina López Lichting, en COPE, con Carmen Lomana, algunas colaboraciones en Televisión Española, y las llamadas eran, si avaloras tu trabajo, este señor no aparece más. Y me fueron cancelando, que esa es la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación. Sí. Bueno, mereció la pena. Solo con que una sola persona se acercara a ti y te dijera, Fernando, gracias, porque esta información que me diste me sirvió para mí. Mereció mi la pena familia. absolutamente. Y entonces por eso también empecé, porque antes, claro, yo había hecho 120, 100 y pico guiones, o sea, los escritores de guiones también somos escritores, pero no había escrito libros como tales. Entonces cuando un editor vino y me dijo, Fernando, yo te publico lo que escribas porque estoy leyendo en Twitter y en Facebook y creo que escribes cosas increíbles y que además escribes muy bien. Entonces ya no puedo hacer ahora un documental hasta ahora,
porque un documental cuesta 1 millón de euros y más o menos exige que esté Netflix, que esté Televisión Española, claro, ahí estoy cancelado en todas partes. Pero si hay una editorial buena como Almuzara que me dice, oye, yo te lo publico, que Almuzara publica de todo tipo de cosas, ¿eh? También publica de biólogos del otro lado y del otro sitio. Si tú me lo publicas, yo lo escribo, tú me lo publicas y luego resulta que además a la gente le encanta y se hace un bestseller y el otro tiene, pues eso, hasta el de bolsillo, la quinta y casi la sexta. Y este que acaba de salir va por la cuarta y ya también la de bolsillo. Pues oye, no hace falta a nadie más. Bueno, ojalá pueda volver a hacer películas, ojalá. Sí, ojalá. Y desde luego está cambiando y cuando la gente vea esto, que a lo mejor lo vea ahora o lo ve dentro de un mes o de 2, el paradigma ha cambiado exactamente en enero de 2025. Una fecha histórica en el mundo, en el que la cancelación woke del mundo, en el que nos querían imponer una nueva religión climática, que nos iban a quitar toda la libertad a cambio de conservar un clima que no tiene nada que ver con nosotros, porque como demuestro en el libro, lo decía Valentina Zarkova, una científico de las que no quieren sacar, en 2030 lo que viene es una pequeña glaciación. Es decir, que nadie se asuste, pero va a venir un enfriamiento. Natural, porque es del Sol. Y como es del Sol, entonces se va a producir. Cuando se produzca, va a haber... Ellos van a decir que fue por sus medidas. Por sus predicciones. Pero no fue así. Luego, entonces, ánimo a todo el mundo. A los que no hayan oído nunca nada como lo que hemos hablado aquí, les animo. Oye, no es por vender el libro, que lean mis libros, o si no, que lo lean en otro sitio. Claro que o que sí. nos busquen en las redes, El Aullido en Telegram se llama El Aullido, pero bueno, estoy en todas partes. Con mi nombre, Fernando López Mirones, en todas partes. O que busquen un poquito. Simplemente para tener 2 puntos de vista. Se trata de dudar. Y luego elegir. No se crean todo lo que oyen en las televisiones grandes. Comprueben, ¿no? Y Comprueben, háganse preguntas. ¿Crees que lo que hemos vivido ha sido suficiente para que la humanidad haya aprendido y sea por lo menos crítica? Sí. Y piense las cosas y se haga planteamientos antes de creer. Absolutamente sí. Miren, hay mucha gente, bueno, nosotros nos autodenominamos por poner algún nombre despiertos, ¿no? Hay mucha gente que no ha despertado todavía. Pero también hay gente despierta que dice que es muy pesimista. No, van a dominar todo, tienen todo el dinero, tienen todos los medios. Pero no, fíjense por qué. Hay un argumento que no falla. Si se empeñan y se invierten tanto en engañarnos, ¿por qué es? Porque necesitan, perdón, necesitan nuestra opinión. Perdón. Si la opinión importa, es que con ella les vencemos. Lo importante, para que la gente vea que es pura lógica, es si se empeñan y se invierten tanto dinero en engañarnos, ¿por qué es? Porque nuestra opinión, y cuando digo la opinión del pueblo, de la humanidad, es porque nuestra opinión les importa. ¿Por qué les importa? Porque necesitan que esté a su favor, por lo menos la mitad de la gente. En el año 2020 consiguieron que la mitad de la gente y más de la mitad los creyera. Pero ahora yo creo que eso no va a ocurrir más, porque la mayoría de la humanidad se ha dado cuenta de que hay muchas mentiras en los medios, en la política y en organizaciones como la OMS, la ONU y una serie de cosas que parece que son palabra de Dios, pero se inventan muchas cosas. Que tenemos que ser cautos y no dejarnos manipular. Y mente crítica. Eso es. Muy bien. Fernando, me despido de ti con un aullido. Sí, es mi despedida normal y habitual, así que un aullido. ¿Un aullido? Y seguimos avanzando y que la gente sea positiva y luche porque vamos a ganar. Somos más. Muchas gracias por tu labor. A ti por la tuya, porque si no nos dierais ventanas no podríamos decir nada. Un placer. Gracias.